Bendiciones con todos. Tema 178, las verdades de la palabra de Dios. Hoy el cimiento de la iglesia, parte 3. Y utilizamos Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20, que dice lo siguiente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El cimiento de la iglesia cristiana. Después de que Pedro declaró que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor lo llama bienaventurado, porque dijo que no fue resultado de una reacción humana, sino de una revelación de Dios. Verdaderamente es bienaventurado a aquel a quien Dios le revela tal cosa, porque las verdades espirituales solo pueden ser entendidas con la ayuda del Espíritu Santo, y la mente carnal es incapaz de hacerlo. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La bienaventuranza es doble porque por un lado se tiene el privilegio de recibir de parte de Dios la revelación a través de un acto sobrenatural, y por otro lado su declaración trae al corazón una convicción verdadera acerca de la persona de Jesús, que a su mismo tiempo trae salvación al que cree. Ahora bien, basado en esta declaración, Jesús hace otra afirmación importante y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta declaración ha traído bastantes problemas de interpretación. Por ejemplo, la Iglesia Católica afirma que bajo estas palabras Jesús dijo que dejaba a Pedro como el fundamento de la iglesia, y de allí que hasta la fecha haya una larga línea de sucesión de papas bajo cuya autoridad se sujeta la iglesia. Sin embargo, esta interpretación no es aceptada por la iglesia evangélica, ya que si esto fuera así, que la iglesia tiene un fundamento débil, y al mismo apóstol Pablo afirmó que no hay otro fundamento en la iglesia que es Cristo Jesús. Mire 1 Corintios capítulo 3 versículo 11 lo que dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Lee en casa esa porción bíblica. También Pedro afirmó que Cristo era el fundamento de la iglesia y no el propio Pedro. Escuche lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 versículos del 7 al 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Por tanto, el fundamento de la iglesia es Cristo. Pero entonces, ¿qué significado tienen las palabras de Cristo hacia Pedro? Escuchemos nuevamente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Para poder responder mejor esta pregunta, analicemos algunas palabras en su idioma original. Cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, la palabra griega Pedro es Petros, y en este idioma hace referencia a una piedra, a una roca pequeña. Mientras que cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la palabra roca
que usa es Petra, la cual hace referencia a una roca mucho más grande, parecido a una montaña rocosa como la cumbre donde estaba ubicada la ciudad de Edom. Su misma capital se hacía llamar Petra por esta misma razón. Miren lo que dice Abdías capítulo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? En este sentido, tanto Petros como Petra son diferentes una con la otra, y uno no podría referirse a la misma cosa. Pero si Pedro no es la roca sobre la cual la iglesia sería edificada, entonces ¿cuál es? La roca sobre la cual la iglesia es edificada es la misma declaración de Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo mismo es el fundamento de la iglesia cristiana y bajo este fundamento los apóstoles y profetas fundaron la iglesia. Escuche Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El fundamento de los apóstoles y de los profetas es la enseñanza del Evangelio, el cual muestra a Jesús como el Cristo y Dios. El mensaje de arrepentimiento, la muerte y la resurrección de Cristo, todo esto es lo que ellos predicaron y bajo esta doctrina la iglesia fue fundamentada, donde la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Ahora bien, este texto de Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, nos enseña que los cristianos somos edificados dentro de un edificio destinado a ser el templo y morada del Espíritu Santo. Y de hecho, el apóstol Pedro compara a los creyentes como pequeñas piedras, las cuales edifican la casa de Dios. Miren lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 6. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esa casa espiritual que es edificada con esas piedras vivas es la iglesia del Señor, sobre la cual ni siquiera los poderes de las tinieblas pueden hacer frente. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es aquí donde la palabra iglesia aparece por primera vez en la Biblia y es usada por Jesús para referirse a la congregación de todos los santos. De hecho, en griego la palabra iglesia se traduce como eclesía y se refiere no a un edificio, sino a una congregación o asamblea de personas. Por ello, la iglesia del Señor no es un templo o edificio, sino todos los creyentes que estamos unidos por nuestra fe y somos el templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, ¿tiene Pedro las llaves del reino de los cielos? Jesucristo, mire lo que dijo, leamos el versículo 18 al 20. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo.
Esta afirmación que Jesús hizo a Pedro también ha causado muchas dudas en cuanto a su verdadera interpretación. ¿Acaso Pedro tiene las llaves del reino de los cielos? ¿Qué significa tiene, atar o desatar? Tal vez no en un sentido literal, pero de una forma figurada podríamos decir que Pedro las tuvo. Pero ¿cómo es esto? Las llaves nos ayudan a abrir puertas y en este sentido había existido una puerta que estaba cerrada y esta es la puerta que conduce a la vida eterna. Por ejemplo, en Hechos se nos dice que Dios le había abierto puertas para anunciar el Evangelio. Hechos capítulo 14, versículo 27, escuché lo que dice. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. En otra ocasión, el mismo Pedro le explicó a los corintios que Dios le había abierto puertas para predicar el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 9, escuché lo que dice. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. De igual forma, a Filadelfia, la iglesia fiel le dice el Señor que le ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Posiblemente esta puerta abierta es el respaldo para predicar la palabra de Dios. Escucha Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Por tanto, si Pedro tuvo las llaves del reino de los cielos, se le dio la oportunidad de abrir las puertas para que el mensaje del evangelio sea predicado y a través de la fe muchos en el reino de los cielos entrasen. Esto se ve claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el cual el apóstol Pedro es el primero en predicar el primer sermón donde se convierten más de 3,000 personas al pueblo judío, aunque habían otros pueblos reunidos, y en Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio al pueblo gentil. Pedro es el primero en predicar un sermón. ¿Sí? Ahí están los ejemplos de Hechos capítulo 2, versículo 41 y Hechos capítulo 10. Así Pedro cumplió esta promesa que Jesús le dio, porque a través de la llave del evangelio les abrió tanto a judíos como a gentiles las puertas del reino de los cielos. De igual forma nosotros los cristianos tenemos esta poderosa llave en el mensaje del evangelio para que todo aquel que cree en Jesucristo se les abra las puertas y puedan mañana tener la vida eterna. En términos rabínicos, los judíos entendían que atar y desatar eran sinónimos de prohibir y permitir. En ese sentido, la iglesia tiene la autoridad para pedirle a Dios en oración el respaldo que necesitan para hacer su obra. Puede atar, es decir, prohibir o impedir que las tinieblas prevalezcan en esta tierra. Y por otro lado, puede desatar, es decir, permitir que el reino de Dios avance en esta tierra a través de la predicación del evangelio. De esta forma, las puertas pueden permanecer abiertas para continuar evangelizando con el respaldo de Dios. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Dios quiere usarlo a usted también para seguir abriendo puertas de corazones que están cerrados para que vengan a los pies de Cristo y mañana tengan vida eterna. ¿Qué les parece? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tus bendiciones y gracias por tus maravillas, Señor. Damos gracias por los amigos, por los compañeros, por los vecinos, por los que están escuchando la palabra, Señor. Bendícelos, que tu Espíritu Santo haga germinar en cada uno de nosotros esta palabra, dando fruto al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1, para gloria y honra de tu nombre y para testimonio del mundo. Y no se olvide de suscribirse al canal. Eso es muy importante, es fundamental. Muchas bendiciones y que tengan un excelente día.